empezar a grabar la reunión. Ok, entonces continuamos con el desarrollo del subtema de energía cinética total y potencial. Recordando que para la energía potencial vamos a ver una clasificación, en este caso, tanto de la gravitatoria como la elástica. Y vamos a ver también las fórmulas relacionadas a ese tipo de energía. Primero vamos a mencionar a nivel general, existe la energía mecánica. Pero para llegar a esa energía mecánica, nosotros necesitamos tener la energía cinética y la energía potencial, porque viene siendo una combinación. Si queremos definir qué significa energía mecánica, podemos decir que es una parte de la física que estudia el movimiento y equilibrio de los cuerpos sometidos a la acción de las fuerzas. Y encontramos a continuación la clasificación de esta forma de energía. Vamos a estudiar algunas de ellas. Por ejemplo, la potencial, estamos observando acá del lado izquierdo, tiene la división de la gravitacional y de la elástica. Para la gravitacional, como su mismo nombre lo indica, nosotros ya vamos a tener la idea que se toma en cuenta el valor de la gravedad. ¿Y de qué va a depender ese tipo de energía potencial gravitatoria? Depende de la posición del cuerpo respecto de la superficie de la Tierra. Es decir, qué tan elevado está, no importa si está, se toma en cuenta un parámetro desde un edificio, desde una casa, desde una montaña, pero media vez por ejemplo, la posición, sea una persona, sea un objeto, etcétera, entonces esté elevado más de al nivel del mar, ¿verdad? Como nosotros conocemos el nivel del mar, ¿verdad? Depende el lugar donde yo me encuentre, así que en ocasiones algunos se encuentran como en unas regiones más elevadas que otras. Muy bien, un ejemplo que podemos mencionar. Un deportista se eleva mediante una garrocha. No sé si ya tienen una idea cuando se menciona la palabra de la garrocha o han visto, por ejemplo, algunos deportes donde existen unas barras, ¿verdad? Que los van poniendo a diferentes niveles y así incrementa la dificultad. Vienen esos deportistas y entonces toman un impulso y junto con su garrocha, ¿verdad? Como que fuera una especie de, de vara, entonces ellos logran impulsarse y se elevan, ¿verdad? Entonces sería un caso de esta energía potencial. Su modelo matemático o como podemos nosotros entenderlo, tal vez de la fórmula, ¿verdad? Nosotros comúnmente sí lo entendemos, sería EP, la multiplicación de M por G por H. Y como ya vimos, se recuerdan cuadros de fórmulas, quisiera que me dijeran qué significan estas letras. ¿Qué significan? Ujú. Anteriormente ya la habíamos visto en otras fórmulas estas letras, pero ahora quiero que me digan qué significa la M, qué significa la G, qué significa la H. La M es masa, la G es gravedad, la H es altura. Muy bien, Avi, muy bien. Entonces, no sé si aquí retomando un poco de estos La tipos de energía energía, potencial. ajá, entonces acá eh, es la fórmula más fácil, llamémoslo así, de las demás que se desarrollan para los diferentes tipos de energía, porque eso solamente implica multiplicación. No tengo que andar elevando al cuadrado, no tengo que dividir, etcétera. Por eso yo se las menciono como que es la más fácil, ¿verdad? De todas las fórmulas, pero de los diferentes tipos de energía. Ahora pasamos al otro lado donde nos dice, se divide también en la energía elástica. ¿Y esta de qué depende? Cuando, por ejemplo, yo tengo un objeto, puede ser un resorte también, que es el ejemplo más común, que tiene la característica de comprimirse o se puede estirar. Entonces ahí se manifiesta esta elasticidad de este tipo de objeto. Y como nos mencionan ahí, también el caso de un trampolín, puede ser un ejemplo aplicado para poder comprobar ese tipo de energía potencial elástica. Y ahora vemos esta fórmula. EP es igual a un medio de K por X al cuadrado. ¿Qué significará en esa ocasión? Energía potencial elástica. En algunos textos
le agregan, por ejemplo, la letra E para diferenciarlo de la energía potencial, y entonces acá para la elástica le colocan una letra E. Es igual a un medio de K, en esta ocasión K es una constante, ¿sí? Ese dato ya está dado, entonces en los ejercicios ya nos dan el valor de la constante. ¿Y X qué significará X? Ujú. Distancia. Lo podemos asociar en este caso como la longitud. Entonces, cabal, vamos a tener el dato. Si hablamos con resorte, ¿verdad? Se estira o se comprime, entonces es necesario tomar en cuenta esta variable para poder determinar ese valor de la longitud. Ok, ahora vamos a ver esta parte de la energía cinética. También existe una clasificación en la traslacional y en la rotacional. Con estas dos palabras, ¿en qué nos recordamos? Cuando hablamos de algo traslacional y algo rotacional. En el traslacional supongo que es algo como que tiene un movimiento de trasladar Ujú. y en la rotacional es algo que gira Mira, sobre su ok. propio eje. Muy bien, ahí quizás nos hace mención el recordar el movimiento que hace, por ejemplo, lo de la Tierra, ¿verdad? El movimiento de traslación, el movimiento de rotación. Ahora, para el traslacional, eso dicen que la puede tener un cuerpo que sigue una misma dirección. El caso que yo puedo detectar ese tipo de energía, una persona que está caminando o un cuerpo en movimiento, pero que van en la misma, en esa ocasión, en la misma dirección. Y encontramos la fórmula S igual a un medio a M por V al cuadrado. ¿Qué significarán entonces las letras acá? Ujú. La M hace referencia a, Masa. ajá, y Masa la y V, Velocidad. velocidad al ok, cuadrado. muy Masa bien, por velocidad al cuadrado. exacto, muy bien. Ahí entonces tenemos ya tomando en cuenta estas variables para poder encontrar ese tipo de energía. Y tenemos la rotacional. Esta se puede decir de que quizás a nivel más superior, ¿verdad? Cuando se analizan, porque nosotros ahorita lo que nos corresponde ver para este primer año de bachillerato, entonces retomamos lo que se tuvo que haber estudiado en tercer ciclo, pero existen, por ejemplo, contenidos, digamos, un poco más avanzados donde sí ya toman en cuenta esta otra fórmula que nosotros sí no la vamos a ver, pero hay que tenerla en cuenta. La rotacional, como dijimos, es cuando gira, un cuerpo gira alrededor de un eje. Un típico ejemplo sería el caso de la famosa rueda de la fortuna, o podemos tener otros ejemplos aplicados en la vida cotidiana, donde siempre se esté manifestando este tipo de movimiento. Y la fórmula de acá, S es igual a un medio a L por W al cuadrado. Esta, ¿verdad? Entonces se va a aplicar cuando nosotros nos soliciten energía cinética rotacional. Pero repito, esta nosotras no la vamos a ver, sino de que nos vamos a quedar con la gravitacional, con la elástica y con la energía cinética. Y después vamos a ver también para calcular la energía mecánica, que es la sumatoria de la energía potencial más la energía cinética. Entonces, con esto ya tenemos una idea, ¿verdad? De lo que vamos a ir viendo, eh, significado de cada una de esas energías, su fórmula, y posteriormente vamos a ver unos ejemplos. Empezamos entonces ya con el desarrollo. Energía cinética. ¿Qué significa? Es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y de la velocidad del objeto. Por eso que ahí tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la fórmula que ya habíamos estudiado. Energía potencial. Esta energía está determinada por la posición de los cuerpos y depende de la altura y el peso del cuerpo. Por eso que multiplicamos la masa por la gravedad por la altura. Lo que les decía, simple multiplicación, nada de andar haciendo otro procedimiento.
Veamos ahora la energía mecánica total. Es la sumatoria de la energía cinética más la potencial. Para la fórmula de la energía mecánica total, para no confundirnos, yo sugiero de que utilicemos la EM para hacer referencia a la energía mecánica, porque solamente utilizar la a veces como que la nosotros la identificamos como energía a nivel general. Se lo digo también para que nos vamos familiarizando con lo de las nomenclaturas, por si en algún otro texto o ustedes consultan, van a encontrar entonces ese tipo de nomenclatura para las fórmulas. Pero de ahí la fórmula no cambia, simplemente cómo representamos en este caso cada tipo de energía. Por eso acá, en la energía potencial, con la letra U también se identifica. Algunos, por ejemplo, en la energía potencial elástica se identifica con la letra V, energía potencial solamente con la letra U. Entonces, nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? La EP para la potencial, la S para la cinética y la EM para la mecánica, para realizar ejercicios. Pero claro, si un día usted, digamos, o se confunde o ya estaba familiarizado, ¿verdad? Utilizar la otra nomenclatura, no hay ningún problema porque la fórmula, recuerden, eso no me va a variar. Ahora pasemos a ver lo de la energía potencial elástica. Con este tema hacemos mención de la famosa ley de Hooke, que nos refiere a las condiciones, ¿verdad?, que pueden provocar la deformación que experimenta en este caso un cuerpo al que se le aplicó una determinada fuerza. ¿Y qué nos dice acá? La energía potencial elástica se define como la capacidad que tiene un resorte para producir trabajo en virtud de su deformación. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? La fuerza que ejerce un resorte es directamente proporcional a la deformación que experimenta. Y está aquí les corrijo porque se está de más, ¿verdad? Acá esta parte, ¿sí? Y está dirigida en sentido contrario a la fuerza que la provoca. Esta es la fórmula, F es igual a menos K multiplicado por X. ¿Qué significa? La K nosotros la relacionamos con la constante de elasticidad. K es igual a F dividido entre L, donde tomamos en cuenta también el valor de la longitud y el valor de la fuerza. Y X es la longitud de la deformación. Y eso nos está indicando si, por ejemplo, qué tanto se estiró o qué tanto algún objeto se pudo comprimir. Con este esquema, entonces nosotros hacemos mención de las variables que se deben de tomar en cuenta, porque vino entonces con todas estas pruebas que realizó Robert Hooke, que él tenía varios resortes. Si ustedes han visto tal vez algunas imágenes relacionadas con esta ley, vemos diferentes masas, ¿verdad?, que están sostenidas a través de un resorte. Y depende de la masa, ¿verdad? Es así como el resorte se va a estirar más o va a quedar más comprimido. Por eso nos dice que él determinó que al estirar o encoger un resorte, este reacciona con una fuerza dirigida en sentido opuesto, cuya magnitud es directamente proporcional a la longitud de la deformación. A esta fuerza elástica, que se le conoce como restauradora, es la resistencia de un resorte a la deformación. Por eso que vemos ahí las flechitas. Tenemos un objeto con una determinada masa y aquí tomamos en cuenta el valor de la gravedad, porque por acción de la gravedad eso entonces tiene esa atracción, ¿verdad?, de irse hacia abajo. Pero también tenemos por el otro lado lo de la fuerza que se está ejerciendo. El resorte está haciendo cierta fuerza para poder sostener el objeto al que está, en este caso, enganchado, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Está asociado a esa masa que se le ha colgado a este resorte. Vamos a pasar a un ejemplo de la energía cinética y
Aquí yo se los he dejado el desarrollo, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, el desarrollo corto, pero ustedes en su cuaderno me van a dejar el desarrollo completo. Como anteriormente hemos visto los demás casos de desarrollo, perdón, de desarrollo de ejercicios, entonces aquí igual. Dice el ejercicio que ese, es decir, ¿qué energía cinética tendrá un cuerpo de 15 kilogramos de masa que cae desde 3 metros de altura y llega al suelo a una velocidad de 7.745 metros sobre segundo? Vengo yo, entonces saco los datos. No conozco la S. Tengo una masa de 15 kilogramos, tengo una velocidad de 7.74 metros sobre segundo. Acá, ojo con esto, las dificultades que siempre les digo para el área de física, si no prestamos atención, a veces nosotros nos confundimos y también yo les repito que tenemos que aplicar la lógica. Ustedes ven acá los datos, no se ha tomado en cuenta el valor de los 3 metros de altura, porque en el ejercicio yo no lo voy a utilizar, simplemente es una referencia, ¿sí? Para que yo pueda entender lo que se está sucediendo. Que me imagine en este caso el cuerpo, desde dónde estaba, desde qué altura estaba y después con qué velocidad. Pero no significa que el dato en esta ocasión no lo vamos a aplicar, ¿verdad? En alguna fórmula. Ahora, para la fórmula de la S es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. No lleva un valor de altura, por lo tanto, simplemente es un dato, ¿verdad? Que nos está dando el ejercicio. Ahora, sustituimos los valores. La masa 15 kilogramos multiplicado por 7.745 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ahora tenemos que comprobar de dónde sale la respuesta de 450 joules. Entonces lo que vamos a ir haciendo ahí, estos ejercicios, yo les digo, se resuelven de derecha a izquierda, porque primero tenemos que colocar el dato de la velocidad elevada al cuadrado. Regálenme el dato. ¿Cuánto da elevar 7.745 al cuadrado? Cincuenta y 5025. 59.98. Vale, lo voy a dejar hasta acá. Metros sobre segundo al cuadrado. Porque, perdón, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Porque aquí se elevan, ¿verdad? Estas dos unidades de medida. Metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Vale, aquí estamos. Ahora multiplicamos este valor de la velocidad por 15. ¿Cuánto da? Ujú. A mí me salió 899.7. Ajá, 899.7. Voy a colocar todas las unidades de medida para que no nos perdamos, ¿verdad? Porque al final colocamos el joules. Ok, acá está. Ahora, el último paso que voy a realizar, entonces acá tengo un medio multiplicado por 899.7. Entonces lo que hacemos es dividir 899.7 entre 2. Y si usted no lo hace así, recuérdese lo que yo le había dicho. Si no lo divide entre 2, lo multiplica, porque es lo mismo que tenga 0.5. Entonces, o lo multiplica por 0.5 o lo divide entre 2. Y eso nos da un total de 449.85. Ajá, 449.85 y ahí estamos viendo que han aproximado a 450. Todos, la unidad de medida para toda energía siempre va a ser el joule, ¿sí? Eso que no se nos olvide, por si nosotros nos confundimos, como les decía, aquí tengo kilogramos, metros al cuadrado y tengo segundos al cuadrado. Siempre entonces, para todas las respuestas de cualquier tipo de energía,
siempre le vamos a colocar la letra J relacionándolo al Joule. ¿Y qué significa? ¿Alguien se recuerda qué significa el Joule? La combinación que tiene de las unidades de medida. Ujú. En los temas anteriores, recordémonos aquí un poquito. ¿Qué significa que yo tenga un Joule? Es la combinación de dos unidades de medida. No sé si es metros sobre segundo y kilogramos. No, no. Ah, vaya, acá les hago mención a esto, ya para, aquí se los voy a colocar. Recordémonos primero que lo de la combinación de Newton metro, ¿sí? Equivale a que yo tenga el joules, ¿sí? Y Newton, recordémonos que también significa que yo tenga kilogramos, metros, sobre segundos al cuadrado. Y aquí, como podemos ver, tenemos metros al cuadrado. Entonces significa que tenemos Newton, aquí tendríamos Newton y tendríamos un metro, ¿verdad? Por eso que el Newton metro equivale al Joule. Entonces ahí es de donde sale, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener la idea por qué al final se pone la letra J. Solamente recordatorio, ya habíamos visto el Newton como parte de la unidad de medida de la fuerza, si ustedes revisan, ¿verdad? La teoría y también la combinación de Newton metro. Muy bien, entonces ahí eso es lo que me refiero, el desarrollo completo, acá está, para que usted espero que lo hayan notado y así como seguimos resolviendo los demás ejercicios. Veamos ahora un caso de ejemplo de energía potencial. Nos dice, ¿a qué altura debe de estar elevado un costal de peso 840 kilogramos para que su energía potencial sea de 34? La fórmula, entonces, perdón, 34.354 joules. La fórmula es una multiplicación, pero acá, ojo, me piden altura, no me están pidiendo encuentre la energía potencial. Por eso acá, sustituyendo los datos, tenemos la EP, ¿verdad? Acá ya nos están dando la energía potencial. Entonces la colocamos, la sustituimos, acá está. Es igual a ¿cuánto vale la masa? 840 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. ¿Cuál es lo que yo tengo que encontrar? Tengo que encontrar el valor de H. Acá está. Ahora, ¿verdad? Pasando del otro lado, H, para no confundirnos, porque eso es la variable que necesitamos, ¿cómo me queda la fórmula? H es igual a el valor de la energía potencial dividido entre 840, que va a ser multiplicado por el valor de la gravedad, 9.8. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte de abajo? Primero la multiplicación de 840 por 9.8. ¿Y eso cuánto nos da? Acá les voy a colocar, ¿verdad? Para que no se confundan. A mí me dio 8.232, ¿sí? La multiplicación, recordemos que aquí está, ¿verdad? La división, que eso me indica que abajo yo tengo que multiplicar 840 por 9.8. 823, 8 acá. 8.232, me salió en la parte de abajo. Kilogramos metros segundos al cuadrado. Para terminar el ejercicio, entonces ahora vamos a comprobar y tenemos que dividir 35,4 entre 82,32. Y eso me da 4.1732 y nosotros lo aproximamos a 4.17 metros porque estamos hablando de la altura.
Entonces acá lo demás, ¿sí? Como podemos, todas las otras unidades de medida aquí, incluso yo puedo aquí ya, bueno, se lo voy a dejar así, ¿verdad? Para que tal vez no nos vayamos a confundir en vez de resumirlo. Aquí tengo kilogramos, metros y tengo segundos al cuadrado, ¿sí? ¿A qué equivale todo esto? Ujú. Lo que acabamos de hablar, ¿a qué equivale todo esto? Jules. No. Solo kilogramos, metros, segundos al cuadrado. ¿A qué equivale? A Newton. Ah, a Newton, muy bien. ¿Y Joules, entonces, a qué dijimos que equivale? A Newton metro. Entonces, ahora, ven, ¿de dónde sale el metro? Porque acá significa que eliminamos los Newton y por eso al final solamente tenemos el metro. Entonces, ahí, de ahí sale, ¿verdad? Si alguien o una pregunta, imagínense un día yo les digo, explíqueme de dónde sale el metro. En esa ocasión con esas unidades de medida. Entonces, ahora ya lo sabemos. No sé si hay alguna pregunta. Vale. De ahí, en la última diapositiva, por si ustedes ya van a descargar ese contenido, hay unos ejercicios que hay que resolver. En la próxima clase vamos a ir resolviendo algunos, ¿verdad? Porque aquí vamos a ir tomando algunos para que los vayamos desarrollando en clase y los demás a ustedes les van a quedar que me los empiecen a desarrollar, siempre de forma ordenada. Con esto vamos a ir finalizando.